Mi nombre es Miguel. Tengo 31 años. Y hasta hace poco, pensaba que tenía mi vida resuelta. Siempre he sido un tipo bastante sencillo, sin ambiciones descabelladas ni dramas locos. Tengo un trabajo estable como desarrollador de software y una casa decente en un barrio residencial tranquilo. Y, hasta no hace mucho, creía que tenía un matrimonio sólido con una mujer a la que amaba de verdad. Laura y yo nos conocimos hace unos 8 años. Mirando hacia atrás, parece que ha pasado una vida entera. Yo tenía 23 años, recién salido de la universidad, en mi primer trabajo y, sinceramente, sin tener ni idea de la vida. Ella tenía 22 y trabajaba como asistente en una agencia de marketing mientras aún intentaba encontrar su propio camino profesional. Para que conste, nunca lo encontró y terminó siendo ama de casa. Nos conocimos en la carne asada de un amigo en común, una de esas reuniones casuales en el patio trasero donde todo el mundo sostiene platos de cartón y alguien siempre quema las hamburguesas. Fue ella quien se me acercó, haciendo una broma sarcástica sobre cómo parecía que estaba planeando mi ruta de escape. Ni siquiera recuerdo mi respuesta, pero ella se rió y de alguna manera terminamos charlando el resto de la tarde. A partir de ahí, las cosas avanzaron bastante rápido. Empezamos a salir y sentí que ella añadía esa chispa a mi vida, que de otro modo era aburrida y predecible. Laura era aventurera y espontánea, siempre planeando viajes de última hora o arrastrándome a probar algún restaurante nuevo del que había leído. Yo, mientras tanto, era el que tenía los pies en la tierra. Yo era el que calculaba el presupuesto, revisaba el pronóstico del tiempo o me aseguraba de que el tanque de gasolina estuviera lleno antes de salir a la carretera. Funcionaba, o al menos eso parecía. Nos equilibrábamos mutuamente. Ella traía emoción a mi mundo y yo le daba una sensación de estabilidad que, según ella, no había tenido en relaciones pasadas. A los 3 años de salir, decidimos casarnos. La boda fue pequeña, solo con familiares y amigos cercanos. Ninguno de los dos venía de familias adineradas, así que no hubo un salón de baile gigante ni un catering de lujo, pero no importó. Después de la boda, compramos una pequeña casa de 2 habitaciones en un suburbio tranquilo. No era el lugar más elegante, pero tenía potencial. En general, las cosas se sentían estables. Yo iba a trabajar, volvía a casa y Laura solía estar en la cocina o en el sofá, navegando por su teléfono. Me contaba historias de su día, en aquel entonces trabajaba en marketing, así que siempre había algún drama con clientes o compañeros de trabajo, y yo la escuchaba. Esa era nuestra dinámica. Ella era la que hablaba, la que tenía todas las historias, y yo era el que escuchaba. No tuvimos hijos, pero fue una decisión mutua. Laura no tenía prisa y, sinceramente, yo tampoco. Ambos queríamos esperar a estar más seguros económicamente. Sentía que estábamos en la misma página en casi todo. Sin embargo, al mirar atrás, me pregunto si me volví demasiado cómodo. Es fácil caer en la rutina, especialmente cuando la vida se siente estable. Teníamos nuestras noches de cita, por supuesto, generalmente una cena en uno de nuestros lugares favoritos o una película. Pero supongo que dejé de notar las pequeñas cosas, como que Laura parecía prosperar con la atención. No era algo malo, al menos no al principio. Es el tipo de persona que puede iluminar una habitación y la gente gravita naturalmente hacia ella. Creo que empecé a darlo por sentado, asumiendo que su energía y calidez eran simplemente una parte constante de nuestra vida juntos. En ese momento, sin embargo, no estaba preocupado. Pensaba que éramos sólidos. Claro, teníamos nuestras discusiones de vez en cuando, ¿qué pareja no las tiene? La mayoría de las veces era por tonterías, como que yo olvidara sacar la basura o que ella dejara sus zapatos por toda la casa. Nada importante. Pero hay algo sobre las relaciones, pueden parecer perfectas en la superficie mientras las grietas se forman silenciosamente por debajo. Y si no prestas atención, esas grietas pueden extenderse hasta que toda la base comienza a desmoronarse. No lo vi venir. No entonces, de todos modos. Pensé que estábamos construyendo algo fuerte, algo que duraría. Pero a veces la vida tiene una forma de mostrarte cuán equivocado estás.
Hace 2 años, un nuevo personaje entró en nuestras vidas, Javier. Se mudó a la casa de al lado después de que los antiguos vecinos, una pareja mayor, decidieran mudarse a Cancún para su retiro. Javier tenía unos 28 años en ese momento, más joven que la mayoría de la gente del barrio. Era entrenador personal, estaba en forma, era seguro de sí mismo y, sinceramente, demasiado guapo para su propio bien. Tenía ese tipo de físico que hacía que la gente lo mirara 2 veces, como si acabara de salir de una película de acción. Desde el segundo en que se mudó, fue difícil no notar a Javier. No solo por su apariencia, sino porque siempre estaba afuera haciendo algo, lavando su coche, cortando el césped, instalando una barra de dominadas en su patio. Siempre parecía haber una razón para que estuviera sin camisa. No tardó mucho en convertirse en la comidilla del vecindario. Laura lo notó de inmediato. ¿Cómo podría no hacerlo? La primera vez que conocimos oficialmente a Javier fue cuando vino a presentarse mientras estábamos en el jardín un sábado por la mañana. Era amable, del tipo que puede encantar a cualquiera. Laura entabló una conversación con él casi al instante, preguntándole de dónde era, a qué se dedicaba y qué le parecía la zona. Recuerdo estar allí, sonriendo y asintiendo, apenas pudiendo decir una palabra mientras los dos charlaban como viejos amigos. En ese momento, no le di importancia. Laura era extrovertida. Hablaba con todo el mundo. Sería igual de habladora con el cartero o con el tipo de la ferretería. No se me ocurrió que hubiera algo diferente en su interés por Javier. Pero ahora, mirando hacia atrás, puedo ver los pequeños cambios que comenzaron a ocurrir después de eso. Empezó con conversaciones casuales. Cada vez que Javier estaba afuera, Laura encontraba una razón para estar afuera también. Al principio, eran pequeñas cosas, recoger el correo, regar las plantas, sacar la basura. Pero de alguna manera, estas tareas rápidas siempre se convertían en charlas de 10 o 15 minutos con Javier. Una vez llegué a casa del trabajo y los encontré hablando en la entrada del garaje. Laura sostenía una cesta de ropa que estaba llevando al garaje y Javier estaba apoyado casualmente en su coche, riéndose de algo que ella había dicho. Cuando me acerqué, ambos se giraron hacia mí y Laura actuó como si no fuera nada del otro mundo. Javier me estaba contando sobre su nuevo equipo de gimnasio, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. No se detuvo ahí. Un par de semanas después, Laura decidió hornear galletas, algo que no había hecho en meses. No le di mucha importancia hasta que la vi cruzar el patio con un plato de galletas en la mano. Solo estoy siendo una buena vecina, dijo cuando le pregunté al respecto. Me encogí de hombros. No era raro que Laura hiciera cosas así. Pero luego llegó el momento en que compró un nuevo conjunto de ropa de entrenamiento, unos leggings ajustados y brillantes y un top a juego. No era el tipo de ropa que usaría normalmente. Le pregunté al respecto y me dijo que estaba pensando en empezar a correr de nuevo para ponerse en forma. No lo cuestioné. Laura había tenido fases de fitness antes. Pero esta vez, el momento era conveniente. Verás, Javier corría casi todas las mañanas. Lo veía por ahí, con los auriculares puestos, dando vueltas a la manzana. Y, como no, Laura decidió que su nueva rutina de jogging comenzaría exactamente a la misma hora que Javier estaba fuera. Una mañana, lo sorprendí charlando en la acera cuando me iba a trabajar. Laura estaba estirando y Javier le mostraba alguna técnica para evitar lesiones. No dije nada, solo saludé con un pequeño gesto y me fui. Pero algo en esa escena se me quedó grabado. Fue por esta época cuando empecé a notar que los hábitos de Laura con el teléfono también cambiaban. Siempre había estado pegada a su teléfono, pero ahora parecía más reservada. Un par de veces entré en la habitación y ella rápidamente bloqueaba la pantalla o volteaba el teléfono. Una noche, me di cuenta de que estaba navegando por Instagram y, cuando eché un vistazo, vi el nombre de Javier en la parte superior de la pantalla. Rápidamente lo deslizó, pero vi lo suficiente como para saber que estaba mirando su perfil. Cuando le pregunté, lo minimizó. Solo estaba viendo sus publicaciones de fitness, dijo. Tiene buenos consejos de entrenamiento. Quería creerle, así que lo dejé pasar. Pero las pequeñas cosas seguían acumulándose.
Fue un sábado por la mañana, y lo recuerdo claramente porque empezó de una manera malditamente normal. Me desperté temprano, como de costumbre. Me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina a leer las noticias en mi teléfono. Laura todavía estaba en la cama, lo cual no era inusual. Le gustaban sus mañanas perezosas, especialmente los fines de semana. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido de la cafetera de fondo. Y por un momento, me sentí realmente relajado. Es curioso cómo funciona eso. Crees que todo está bien porque no tienes ni idea de lo que se avecina. Laura entró en la cocina una hora después. Llevaba pijama, el pelo todavía revuelto por el sueño, sosteniendo su teléfono en una mano y frotándose los ojos con la otra. Se sentó frente a mí en la mesa, y supe de inmediato que algo pasaba. Tenía una energía nerviosa, golpeando los dedos sobre la mesa, mirando su teléfono como si estuviera evitando el contacto visual. ¿Estás bien?, le pregunté, dejando mi teléfono a un lado. Ella sintió rápidamente, y luego negó con la cabeza. En realidad, no, dijo, soltando un profundo suspiro. Necesitamos hablar. Ahora, cualquiera que haya estado en una relación sabe que esas 3 palabras rara vez significan algo bueno. Se me encogió el estómago, pero intenté mantener la calma. De acuerdo, dije, recostándome en mi silla. ¿Qué pasa? Laura dudó, sus ojos se movían por la habitación como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, me miró y dijo, no sé cómo decir esto, así que simplemente lo diré. Creo que siento algo por Javier. Por un segundo, pensé que había oído mal. ¿Qué?, pregunté, inclinándome hacia adelante como si acercarme ayudara a que las palabras tuvieran más sentido. Se mordió el labio, pareciendo genuinamente incómoda. No quería que sucediera, dijo rápidamente, como si necesitara adelantarse a mi reacción. Simplemente pasó. He estado pasando tiempo con Javier y siento esta conexión, y ahora estoy confundida. ¿Confundida? Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No dijo que se sentía culpable o que era un error. Dijo que estaba confundida, como si esto fuera una especie de dilema que necesitaba resolver. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Estaba diciendo que quería dejarme? ¿Me estaba pidiendo el divorcio? ¿Estaba tratando de confesar para luego seguir adelante? No podía saberlo, y eso lo hacía peor. Entonces, ¿qué significa esto?, pregunté finalmente. ¿Estás diciendo que hemos terminado? Laura negó con la cabeza rápidamente. No, no necesariamente, dijo. Es solo que, no sé lo que quiero ahora mismo. Te quiero, Miguel. De verdad. Pero no puedo dejar de pensar en él, y necesito averiguar qué significan estos sentimientos. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Llevábamos años juntos, habíamos construido una vida, y ahora me estaba diciendo que no estaba segura de si quería seguir conmigo. Era surrealista. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. ¿Entonces qué propones? ¿Quieres que nos tomemos un descanso? Dudó, y luego asintió. Algo así, dijo. Necesito tiempo para resolver las cosas. Estaba pensando que tal vez podría tomarme un mes para pasar tiempo con Javier y ver si hay algo real allí. Si no funciona, entonces podremos centrarnos en nosotros. Parpadeé, completamente atónito por su audacia. ¿Hablas en serio?, dije, ni siquiera formulándolo como una pregunta. Laura asintió, con los ojos suplicantes. Sé que suena loco, pero no quiero tirar por la borda lo que tenemos sin estar segura. Simplemente, no quiero vivir con remordimientos. Ya sabes, remordimientos. Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza como una astilla. Hablaba de remordimientos, como si ella fuera la que arriesgaba todo, como si mis sentimientos fueran secundarios a que ella resolviera su vida. Me quedé allí mirándola, una mezcla de ira e incredulidad burbujeando bajo la superficie. Una parte de mí quería explotar, decirle lo egoísta que estaba siendo,
pero otra parte, tal vez la más tranquila y calculadora, decidió quedarse en silencio y dejar que cavara su propia tumba. De acuerdo, dije finalmente, recostándome en mi silla. Laura parpadeó, claramente sorprendida. ¿En serio? Claro, dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Si crees que es lo que necesitas, adelante. Su expresión cambió, como si no estuviera segura de si yo era genuino o sarcástico. Haz lo que tengas que hacer. Por dentro, ya todo había terminado para mí. En el segundo en que dijo que quería pasar un mes con otro hombre, mi cerebro activó un interruptor. Pero no quería mostrar mis cartas todavía. Si ella estaba dispuesta a tirar nuestro matrimonio por una fantasía con el vecino, quería ver hasta dónde llegaría. El día que Laura se fue, la casa se sintió diferente. No exactamente vacía, sino más silenciosa, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Me quedé en la sala de estar después de que ella salió, con su bolsa de lona colgada del hombro, y simplemente miré la puerta. Pensé que me sentiría enojado o con el corazón roto, pero todo lo que sentí fue una extraña calma, como si el peso de fingir que todo estaba bien finalmente se hubiera levantado. Los primeros días fueron extraños. Empecé a notar las pequeñas cosas que había dejado atrás, su taza favorita en la encimera de la cocina, un par de zapatos cerca de la puerta, una manta sobre el respaldo del sofá. Pensé en moverlas, pero luego decidí dejarlas donde estaban, no porque la extrañara, sino porque no quería malgastar la energía. Me sumergí en el trabajo, aceptando proyectos adicionales para llenar mi tiempo. Me quedaba hasta tarde en la oficina, no porque lo necesitara, sino porque no quería volver a esa casa vacía. Cuando no estaba trabajando, iba al gimnasio con intensidad. No había sido un asiduo del gimnasio antes, pero había algo satisfactorio en exigirme físicamente, como si pudiera sudar toda la frustración que sentía. Mis amigos empezaron a notar que algo andaba mal. Un par de ellos me preguntaron por qué Laura no estaba, y les di respuestas vagas. Se está quedando con una amiga por un tiempo, decía, tratando de sonar casual. No estaba listo para contar la historia real todavía. Mi padre fue la única persona a la que le conté la verdad. Lo llamé unos días después de que Laura se fuera, y lo primero que me dijo fue, ¿qué pasa? Siempre ha sido bueno para leerme, incluso por teléfono. Cuando le conté lo que había pasado, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego dijo, bueno, hijo, odio decirlo, pero parece que estás mejor sin ella. Al principio, no estaba seguro de cómo responder. Esperaba que estuviera más molesto o al menos que hiciera más preguntas. Pero entonces dijo algo que se me quedó grabado, si ella no sabe lo que vales, ¿por qué deberías esperar a que lo descubra? Tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de encontrarle sentido a la decisión de Laura, tratando de averiguar en qué me equivoqué, que no me había detenido a pensar en lo que yo merecía. No era una simple opción a la que ella pudiera volver si su aventura con Javier no funcionaba. Esa noche, me senté en la sala a oscuras, mirando la foto de nuestra boda en la repisa de la chimenea. Nos veíamos tan felices en esa foto, tan seguros de nuestro futuro. Pero ahora, solo se sentía como un recordatorio de todo lo que había salido mal. Al final de la semana, ya había tomado una decisión. No iba a quedarme sentado esperando a que Laura tomara su gran decisión. Iba a tomar la mía. Al día siguiente, llamé a un abogado de divorcios. Sentarme en la oficina de ese abogado fue surrealista. Le expliqué la situación, tratando de mantener la voz firme, aunque una parte de mí todavía no podía creer que fuera real. El abogado escuchó atentamente, asintiendo mientras yo hablaba, y cuando terminé, dijo, está usted en todo su derecho de solicitar el divorcio. Este tipo de situación cae bajo la categoría de diferencias irreconciliables. Escuchar esas palabras hizo que algo hiciera clic en mi cerebro. Diferencias irreconciliables. En eso nos habíamos convertido. El abogado me guió a través del proceso, explicándome qué necesitaba hacer y qué esperar. Para cuando salí de su oficina, sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia vida. De vuelta en casa, comencé a dar pequeños pasos para prepararme para lo inevitable.
Moví algo de dinero a una cuenta separada, por si las cosas se complicaban más tarde. Recorrí la casa y empecé a dividir mentalmente lo que era mío y lo que era de ella. Aún no toqué sus cosas. Pensé que esperaría hasta que las cosas fueran oficiales. Pero en mi mente, ya estaba haciendo planes de cómo se vería la casa sin ella. Había pasado casi un mes exacto cuando Laura decidió hacer su gran regreso. No había sabido mucho de ella durante su pequeño periodo de prueba con Javier. Los pocos mensajes de texto que envió fueron, en el mejor de los casos, vagos. Espero que estés bien o hablaremos cuando vuelva. Ni siquiera intentó darme actualizaciones o fingir que estaba dividida por su decisión. Era como si ya me hubiera descartado como su plan B. Para entonces, ya me había dejado de importar. No estaba esperando junto a la puerta, esperando que recapacitara. No estaba paseándome por la casa preguntándome qué estarían haciendo ella y Javier. Había solicitado el divorcio y mi abogado ya había comenzado a redactar los documentos. En lo que a mí respectaba, el matrimonio estaba terminado, pero no se lo dije. Todavía no. Cuando entró por la puerta, fue como si nada hubiera cambiado, al menos para ella. Llevaba su bolso colgado del hombro, el pelo perfectamente peinado y una mirada de confianza en su rostro, como si acabara de regresar de unas vacaciones y esperara que yo le extendiera la alfombra roja. «Hola», dijo, dejando su bolso junto a la puerta. «Ya volví». Yo estaba sentado en el sofá, cambiando de canal, y apenas levanté la vista. «Bienvenida», dije, manteniendo un tono neutro. Hizo una pausa, como si esperara una reacción mayor. Como no me levanté de un salto ni le pregunté cómo le había ido, se acercó y se sentó en el brazo del sofá. «Deberíamos hablar», dijo, con voz suave y cuidadosa. Apagué la televisión y me giré para mirarla. «De acuerdo», dije, cruzándome de brazos. «Habla». Laura sonrió. El tipo de sonrisa que usaba cuando intentaba suavizar las cosas. «He estado pensando mucho», comenzó. «Y me he dado cuenta de algunas cosas sobre mí, sobre nosotros, sobre lo que quiero». Yo solo asentí, esperando que continuara. Respiró hondo, como si estuviera a punto de dar un discurso sincero. «Me importas, Miguel. De verdad. Y creo que podemos superar esto. Creo que podemos reconstruir lo que tenemos». «Reconstruir». Lo dijo como si fuera tan simple como arreglar un grifo que gotea. No dije nada, solo seguí mirándola, dejando que llenara el silencio. Parecía un poco desconcertada por mi falta de respuesta, pero continuó. «Javier es un gran tipo», dijo, y tuve que morderme la lengua para no reírme de la naturalidad con la que lo mencionaba. Pero me di cuenta de que no es lo que necesito. Es divertido, claro, pero es inmaduro. No tiene la estabilidad que tú tienes. Y creo que simplemente me dejé llevar por la emoción del momento. Ahí estaba, su gran revelación. Probó el juguete nuevo y brillante y decidió que le gustaba más el viejo. «Ajá», dije, con voz calmada. Laura parpadeó, como si esperara una reacción mayor. «Sé que te he hecho daño», dijo, extendiendo la mano para tocar mi brazo. «Pero de verdad creo que podemos superar esto. Hemos pasado por mucho juntos, Miguel. Tenemos una historia. Eso no es algo que simplemente se tira a la basura». La dejé terminar, la dejé soltar todas sus líneas cuidadosamente ensayadas sobre el amor, el perdón y los nuevos comienzos. Luego, cuando finalmente dejó de hablar, me levanté y caminé hacia la encimera de la cocina. Abrí un cajón, saqué la pila de papeles de divorcio que mi abogado me había enviado y los puse sobre la mesa frente a ella. «¿Qué es esto?», preguntó, su sonrisa vacilante. «Papeles de divorcio», dije simplemente. Su rostro se puso pálido. «Estás bromeando», dijo, soltando una risa nerviosa. «No», dije, apoyándome en la encimera con los brazos cruzados. «No estoy bromeando». Por un momento, se quedó mirando los papeles como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego me miró, con los ojos muy abiertos. «¿Te vas a divorciar de mí?». «Sí», dije, con tono firme. «No estoy interesado en ser tu segunda opción, Laura».
Su expresión cambió de la sorpresa a la ira en un instante. Segunda opción, espetó. No se trata de eso. Estaba confundida, Miguel. Necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Y en el proceso, decidiste probar las aguas con otro hombre, dije, manteniendo la calma. Te fuiste. Abandonaste nuestro matrimonio y ahora vuelves porque no funcionó con él. ¿De verdad crees que voy a aceptarte de nuevo como si nada hubiera pasado? Abrió la boca para discutir, luego la cerró, su rostro enrojecido. No es así, dijo, con la voz temblorosa. Estaba tratando de hacer lo correcto. No quería quedarme y sentir resentimiento. Pensabas que podías tenerlo todo, terminé por ella. Se puso de pie, cruzando los brazos. Estás cometiendo un error, Miguel. ¿Podemos arreglar esto? Sé que podemos. No, dije con firmeza. No podemos. Tú tomaste tu decisión y ahora yo estoy tomando la mía. Sabía que no se rendiría fácilmente. Laura no era del tipo de persona que se aleja de una pelea, especialmente una en la que sentía que estaba perdiendo. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo. Esto no ha terminado. Miré el mensaje por un segundo antes de bloquear mi teléfono y lanzarlo al sofá. Tenía razón. Aún no había terminado, pero lo estaría pronto. Los siguientes días fueron, como mínimo, movidos. Laura apareció sin avisar la noche siguiente, golpeando la puerta como si intentara derribarla. Y Miguel, abre la puerta, gritaba. Abrí, manteniendo una expresión neutral. ¿Qué quieres, Laura? Pasó a mi lado, entrando furiosa en la sala como si todavía viviera aquí. Necesitamos hablar, dijo, caminando de un lado a otro. No puedes simplemente solicitar el divorcio sin darme la oportunidad de arreglar las cosas. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Tuviste tu oportunidad, dije con calma. Tomaste tu decisión cuando te fuiste. Eso no es justo, replicó, levantando la voz. No me fui para terminar nuestro matrimonio. Me fui para aclarar las cosas, para asegurarme de que no estaba cometiendo un error al quedarme. No pude evitar soltar una risa seca. Y al hacerlo, demostraste que no valorabas lo que teníamos. Un matrimonio no se pone a prueba huyendo con otra persona, Laura. Así no es como funciona. Dejó de caminar y se giró para mirarme, con los ojos enrojecidos por la frustración. Estaba confundida, dijo, con la voz entrecortada. No sabía lo que quería, pero ahora lo sé. Nos quiero a nosotros, Miguel. Quiero arreglar esto. Demasiado tarde, dije, con tono firme. No puedes volver ahora solo porque las cosas no funcionaron con Javier. Su rostro se contrajo de ira y me señaló con el dedo. Estás siendo mezquino, espetó. Estás tirando por la borda todo lo que construimos por un solo error. Negué con la cabeza, manteniendo la compostura. No fue solo un error, Laura. Fue una serie de elecciones. Elegiste coquetear con Javier. Elegiste priorizar tus sentimientos por él sobre nuestro matrimonio. Y luego elegiste irte. Esos no fueron accidentes. Fueron decisiones. Por primera vez, pareció derrotada. ¿Qué se supone que haga ahora?, preguntó en voz baja. Suspiré. Ese ya no es mi problema, dije. Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas. Finalmente, se fue sin decir una palabra más. El proceso de divorcio avanzó rápidamente después de eso. Laura intentó alargar las cosas al principio, probablemente esperando que yo cambiara de opinión. Mi padre, por otro lado, estaba completamente de mi lado. Tiene mucho descaro, me dijo. Pero estoy orgulloso de ti, hijo. Mantener tu posición no es fácil, pero es lo correcto. Los intentos de Laura no la llevaron muy lejos. Mi abogado fue astuto, y la evidencia de su partida para irse con Javier hizo las cosas bastante sencillas. Trató de argumentar a favor de una pensión compensatoria, alegando que había sacrificado su carrera por el matrimonio, pero el juez no se lo creyó. Al final, llegamos a un acuerdo justo.
Ella recibió una pequeña cantidad de dinero y algunos de los muebles, pero yo me quedé con la casa y la mayoría de mis ahorros. La audiencia final fue agridulce. Sentado en esa sala del tribunal, firmando los papeles que pondrían fin oficialmente a nuestro matrimonio, se sintió surrealista. Miré a Laura un par de veces. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. Su abogado le entregó un bolígrafo y por un momento pensé que no iba a firmar. Pero finalmente garabateó su nombre, sellando el trato. Después de la audiencia, se me acercó en el pasillo. Miguel, dijo en voz baja, casi un susurro. Siento todo lo que pasó. La miré, tratando de ver a la persona de la que me enamoré todos esos años atrás. Pero todo lo que vi fue a alguien que solía conocer. Sé que lo sientes, dije. Pero lo siento, no arregla esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas e intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Cuídate, Laura, dije, dándome la vuelta y alejándome. De vez en cuando, me llegaban noticias sobre Laura. Aparentemente, Javier había empezado a salir con otra persona poco después de que ella volviera conmigo. Ella vivía con un familiar, tratando de averiguar sus próximos pasos. No sentí ninguna satisfacción al escuchar sobre sus dificultades, pero tampoco sentí lástima por ella. Un día me la encontré en el supermercado. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento y pude ver la culpa escrita en su rostro. Me saludó con un pequeño gesto incómodo, pero yo solo asentí y pasé de largo. No quedaba nada que decir. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé las cosas. Laura pensó que podía tenerlo todo. Pero la vida no funciona así. He aprendido mucho sobre mí mismo en este proceso. Ahora sé que merezco a alguien que me valore, alguien que no me vea como una opción de respaldo. Por ahora, estoy enfocado en reconstruir mi vida, en mis propios términos. El periodo de prueba de Laura con Javier pudo haber sido su idea de encontrar claridad, pero para mí, fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba.